En los albores del siglo XV, un período convulso para Europa, marcado por profundas discordias religiosas y las intrigas palaciegas de las cortes reales, vio nacer a una niña en la familia de Thomas Boleyn, un diplomático inglés. La fecha exacta de su alumbramiento se ha desvanecido en la vorágine del tiempo. Algunos cronistas la sitúan en el año 1501, mientras que otros se inclinan por 1507. Esta ambigüedad se erigiría como un presagio de su existencia, entrelazando la verdad y la fantasía de tal modo que las generaciones futuras se verían obligadas a desentrañar durante siglos este intrincado tapiz. Anne Boleyn no vino al mundo en un hogar cualquiera. Su padre, Thomas, provenía de un linaje que fusionaba la sangre real con la mercantile. Entre los antepasados de la pequeña se contaba nada menos que Eduardo I Plantagenet, monarca de Inglaterra, cuyo dominio se extendía mucho más allá de las brumosas costas de Albión. No obstante, en el árbol genealógico de la familia también figuraban plebeyos. Su tatarabuelo, Geoffrey Boleyn, poseía modestas extensiones de tierra y no podía alardear de un origen noble. Sin embargo, los Boleyn supieron labrarse su propio camino. Un antepasado se enriqueció con el comercio y su padre, Thomas, logró acceder a los círculos de la nobleza cortesana gracias a sus dotes diplomáticas y a un ventajoso enlace matrimonial con Elizabeth Howard, hija del segundo duque de Norfolk. El castillo de Hever, en Kent, se convirtió en el escenario de la infancia de Anne. Sus muros de piedra, cubiertos de hiedra, y sus elevadas torres ofrecían una panorámica de las verdes colinas inglesas. Fue allí donde la joven Anne aprendió a leer y escribir, una habilidad poco común en aquella época, incluso entre las muchachas de cuna noble. Su padre comprendía el valor de la educación y no escatimó en gastos para proporcionarle los mejores tutores. En la residencia familiar resonaba la lengua francesa y se estudiaba latín. La niña creció rodeada de libros y de instrumentos musicales, absorbiendo la atmósfera de refinada cultura que Thomas Boleyn traía consigo de sus numerosos viajes por Europa. Anne contaba con un hermano, George, y una hermana mayor, Mary. Los tres hijos de los Boleyn crecieron con la certeza de que su destino estaría ligado a la corte real. Su padre no ocultaba sus ambiciones. Deseaba que sus hijos ocuparan un lugar destacado entre la élite inglesa, lo cual requería más que un linaje ilustre. Demandaba conexiones, formación, desenvoltura en la corte y un profundo conocimiento de las sutilezas del protocolo y los juegos políticos. Thomas Boleyn comenzó a sentar las bases del futuro de sus hijos mucho antes de que alcanzaran la madurez. Cuando Anne contaba unos 12 o 13 años, su padre tomó una decisión que marcaría su rumbo vital. La envió a Francia, a la corte de Margarita de Austria, gobernadora de los Países Bajos. Fue una oportunidad insoslayable. La corte de Margarita gozaba de gran renombre en toda Europa como un centro de cultura refinada, reuniendo a las mentes más preclaras, artistas, poetas y músicos. Allí, las jóvenes de familias nobles recibían una educación que las convertía en damas de corte capaces de deslumbrar en cualquier entorno real. Anne se sumergió en un mundo diametralmente distinto. El francés, que había aprendido en Inglaterra, cobró vida a su alrededor de forma natural y fluida. La muchacha asimiló rápidamente los matices de la pronunciación, dominó las sutilezas del protocolo cortesano, aprendió a ejecutar elegantes danzas, a tocar el laúd y a mantener conversaciones mundanas. Margarita de Austria reconoció las aptitudes de la joven inglesa y le dispensó su favor. Anne pasó aproximadamente un año en la corte de la gobernadora de los Países Bajos antes de que su padre gestionara una colocación aún más ventajosa. En 1514 o 1515, Anne fue admitida en la corte de la reina consorte de Francia, María Tudor, hermana del rey inglés Enrique el VII, quien se había casado con el rey francés Luis el XII. París acogió a la joven con un bullicio, un esplendor y un brillo que jamás había presenciado.
La corte francesa de la época era la más suntuosa de Europa, un hervidero de moda, arte, galantería e intrigas. Allí, Anne completó su metamorfosis de niña inglesa a una refinada dama de corte con modales franceses. Tras el fallecimiento de Luis el XII, María Tudor regresó a Inglaterra, pero Anne permaneció en la corte francesa, sirviendo ahora a la nueva reina, Claude de Francia, esposa de Francisco I. Estos años resultaron cruciales en la forja de su carácter y su visión del mundo. Anne aprendió a discernir las intenciones humanas, a comprender los motivos ocultos, a penetrar tras la fachada de la opulencia para vislumbrar las verdaderas aspiraciones. Fue testigo de cómo se tejían las intrigas, cómo se sellaban y rompían alianzas, y cómo una palabra mal escogida podía truncar una carrera o incluso costar la vida. En Francia, Anne también se vio expuesta a las ideas de la reforma religiosa. La Iglesia católica atravesaba una crisis y muchas personas cultas hablaban abiertamente de la necesidad de cambios. La joven leyó libros prohibidos, escuchó los debates de los teólogos y fue conformando su propia opinión sobre la fe y la Iglesia. Estas ideas, absorbidas durante su juventud francesa, desempeñarían más tarde un papel fundamental en su destino y en el de toda Inglaterra. En 1522, Thomas Boleyn reclamó a su hija de regreso a Inglaterra. Anne rondaba los 20 años y su padre consideró que había llegado el momento de poner en práctica la educación recibida. La muchacha que volvió a su tierra natal difería radicalmente de la niña que la había abandonado. Hablaba francés con mayor fluidez que inglés, se vestía según la última moda francesa y poseía unos modales que la hacían destacar en cualquier sociedad. Anne sabía bailar, cantar, tocar instrumentos musicales, mantener conversaciones ingeniosas y cautivar a sus interlocutores con su agudeza. En la corte inglesa de Enrique el VIII fue acogida como dama de compañía de la reina Catalina de Aragón. La princesa española, convertida en reina de Inglaterra, se rodeó de damas de compañía procedentes de familias nobles, y Anne ocupó su lugar entre ellas. La corte de Enrique en aquellos años era una de las más brillantes de Europa. El joven rey, apuesto, atlético y educado, amaba el lujo, los torneos, la caza, la música y la danza. A su alrededor giraba un mundo de ambiciosos aristócratas, cada uno deseoso de ganarse el favor real. Anne atrajo rápidamente la atención. Su físico no se ajustaba a los cánones clásicos de belleza de la época. Era morena, de cabello oscuro y ojos oscuros, mientras que el ideal imperante eran las rubias de tez clara. Pero en Anne había algo más que mera belleza. Sus modales franceses, su mente perspicaz, su habilidad para mantener una conversación, su talento musical y un carisma particular la convertían en un imán para la atención masculina. Jóvenes cortesanos comenzaron a cortejarla, pero Anne se mantuvo digna, sin permitirse comportamientos frívolos. Entretanto, su hermana mayor, Mary, ya había logrado convertirse en amante del rey Enrique, una práctica habitual en la corte. El rey mantenía numerosas relaciones y se convertía en favorita aquella que lograba captar su atención. Mary Boleyn era hermosa, pero carecía de brillo intelectual y pronto aburrió al monarca. Su relación no reportó beneficios significativos a la familia Boleyn, aunque Thomas obtuvo algunos cargos lucrativos. El rey solía tomarse estos romances con ligereza, sin grandes compromisos, y cuando el interés menguaba, la favorita se retiraba discretamente a la sombra. En la corte, Anne conoció a Henry Percy, heredero del conde de Northumberland, uno de los aristócratas más poderosos del norte de Inglaterra. Los jóvenes se enamoraron. Percy era un muchacho romántico que soñaba con un amor verdadero en lugar del matrimonio concertado que su familia le preparaba. Anne también sentía por él un afecto sincero. Empezaron a verse en secreto, a tejer planes de futuro, y pronto surgió entre ellos un compromiso tácito. Era un juego peligroso,
pues los matrimonios de los nobles se decidían no por el corazón, sino por intereses políticos y económicos familiares. Cuando los rumores sobre el romance llegaron al padre de Percy, el conde montó en cólera. No estaba dispuesto a permitir que su hijo se casara con una muchacha cuyo linaje, aunque noble, no se comparaba en absoluto con el antiguo linaje de los Percy. El conde se dirigió al cardenal Thomas Wolsey, el consejero más cercano del rey y el gobernante de facto de Inglaterra. En aquellos años, Wolsey convocó al joven Percy y le propinó una severa reprimenda pública. El cardenal declaró que Percy ya estaba prometido a la hija del conde de Shrewsbury y que no tenía derecho a incumplir dicho acuerdo. Al joven se le obligó a partir hacia el norte y jamás volvió a ver a Anne en libertad. La ruptura supuso un duro golpe para Anne. Comprendió que en la corte los sentimientos apenas contaban. Lo que imperaba era el cálculo, el poder y el dinero. Ningún amor podría oponerse a la voluntad de los poderosos. Esta amarga verdad alteró algo en el carácter de la joven. Se volvió más precavida, más calculadora, aprendió a ocultar sus verdaderas emociones tras una máscara de cortesía cortesana. Anne ya no volvería a creer ingenuamente en los cuentos de hadas románticos. Entretanto, en la corte comenzaron a sucederse acontecimientos que pronto darían un vuelco a toda Inglaterra. El rey Enrique, casado con Catalina de Aragón desde hacía casi 20 años, sentía cada vez más el peso de su matrimonio. El principal problema era la ausencia de un hijo varón heredero. Catalina había dado a luz a varios hijos, pero solo sobrevivió una hija, María, nacida en 1516. Todos los demás infantes fallecieron en la niñez. Para el rey, que anhelaba una dinastía y temía una nueva guerra civil por el trono, la falta de un heredero varón se convirtió en una obsesión. Enrique comenzó a convencerse de que su matrimonio estaba maldito por Dios. Recordó que Catalina había sido previamente esposa de su hermano mayor Arturo, fallecido en la juventud. Aunque el Papa había otorgado una dispensa especial para este matrimonio, el rey consideraba ahora que la Iglesia se había equivocado al ir en contra de la ley divina. En la Biblia existen pasajes que prohíben casarse con la viuda del hermano, y Enrique se aferraba a estas palabras como a un salvavidas. Deseaba obtener la anulación de su matrimonio para tener la oportunidad de casarse de nuevo y engendrar un hijo legítimo. En algún momento entre 1525 y 1526, el rey Enrique VIII fijó su atención en Anne Boleyn. ¿Qué fue exactamente lo que le atrajo? Sigue siendo objeto de debate entre los historiadores. Quizás su diferencia con otras damas de la corte, su refinamiento francés, su aguda inteligencia o simplemente el misterio que albergaba. El rey, acostumbrado a victorias fáciles en los asuntos amorosos, comenzó a dirigirle atenciones. Le escribía cartas, le hacía regalos, la invitaba a cacerías y a festejos cortesanos. Anne se comportó de manera completamente distinta a como lo hacían otras mujeres. No se convirtió en su amante. Es más, dejó claro que no tenía intención de seguir el ejemplo de su hermana Mary, quien se contentó con un romance pasajero sin mayores consecuencias. Anne era más astuta. Comprendió que el rey no estaba simplemente interesado, sino obsesionado, y decidió utilizar esta obsesión para conseguir aquello que otras mujeres ni siquiera podían soñar. No quería ser una favorita, sino una reina. Este juego era mortalmente peligroso. Cualquier paso en falso podía acarrear la caída. Anne se movía en una fina línea entre el aliciente y la negativa. Aceptaba los cortejos del rey, pero no permitía que traspasaran la frontera. Estaba cerca, pero inalcanzable. Prometía, pero no cedía. Enrique, no acostumbrado a las negativas, cayó en una auténtica pasión. Cuanto más se distanciaba Anne, más la deseaba. Comenzó a considerar seriamente la posibilidad de casarse con ella. En 1527, el rey inició oficialmente el proceso de anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón. Se le ordenó al cardenal Wolsey
que consiguiera del Papa la declaración de nulidad del matrimonio. No era una tarea sencilla. Catalina no estaba dispuesta a rendirse sin luchar. Afirmó que su matrimonio con Arturo no había sido consumado. Por consiguiente, se había casado con Enrique virgen y no se había producido ninguna violación de la ley divina. Además, Catalina contaba con el respaldo de su poderoso sobrino, Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, quien controlaba una parte considerable de Europa y ejercía una enorme influencia sobre el Papa Clemente VI. El proceso se prolongó durante años. El Papa no deseaba enemistarse ni con Enrique ni con Carlos e intentaba maniobrar entre ambos, posponiendo la decisión. Enrique se enfurecía ante estas dilaciones. Ya superaba los 35 años, el tiempo apremiaba y seguía sin heredero. Acusó a Wolsey de incompetencia para resolver el asunto y lo apartó del poder. Wolsey, que hasta hacía poco era la segunda persona del reino, fue arrestado bajo cargos de traición. Solo la muerte lo libró de un juicio y una ejecución. Falleció de camino a Londres en 1530, abatido y abandonado por todos. Anne jugaba su partida magistralmente. Influía en el rey, impulsándolo a tomar decisiones más radicales. Presentó a Enrique los escritos de reformadores protestantes que sostenían que el Papa romano no tenía autoridad absoluta sobre los cristianos y que el rey, en su propio reino, debía estar por encima de cualquier autoridad eclesiástica. Estas ideas cayeron en terreno fértil. Enrique ya se resentía de su dependencia de Roma y Anne avivaba hábilmente estos sentimientos. En 1530, Enrique nombró a Thomas Cranmer, un hombre de ideas reformistas y personalmente leal al rey, como nuevo arzobispo de Canterbury. Cranmer obtuvo el cargo con la aprobación papal, pero en su foro interno era un ferviente partidario de la reforma. La coyuntura histórica favorecía los cambios radicales. Enrique comprendía que el camino hacia un nuevo matrimonio pasaba por la ruptura con Roma, y estaba dispuesto a dar ese paso. Anne, entretanto, afianzaba su posición en la corte. El rey la colmaba de favores, le otorgaba tierras y títulos y elevaba a sus parientes. El padre de Anne obtuvo los títulos de conde de Wiltshire y Ormond. Su hermano George se convirtió en vizconde de Rochford. La familia Boleyn ascendía vertiginosamente en la escala social, lo que despertaba la envidia y el odio de muchos cortesanos, especialmente de aquellos que apoyaban a la reina Catalina y a la princesa María. El embajador de Milán escribía en 1531 que para influir en el Parlamento inglés era necesaria la aprobación de Anne. Los embajadores franceses, ya en 1529, señalaban su enorme influencia sobre el rey. Anne comenzó a ejercer de facto como reina, sin ostentar aún el título. Recibía a embajadores extranjeros, intervenía en asuntos de Estado, asistía a actos oficiales junto al rey. Catalina de Aragón era paulatinamente relegada a un segundo plano. La confrontación entre ambas mujeres se convirtió en el símbolo de la gran escisión política y religiosa que se gestaba en Inglaterra. Detrás de Catalina se erigían los tradicionalistas, los católicos, los partidarios de la alianza con España y la sumisión a Roma. Detrás de Anne, los reformadores, aquellos que anhelaban la independencia de Inglaterra, el fortalecimiento del poder real y los cambios en la Iglesia. Este conflicto trascendía la mera tragedia personal, afectaba al destino de toda una nación. Y Enrique el VIII se encontró en el epicentro de este torbellino, impulsado por la pasión por una mujer y la sed de un heredero. A principios de 1532, la paciencia del rey Enrique se agotó por completo. Ya no tenía intención de esperar la decisión del Papa romano. Los acontecimientos comenzaron a desarrollarse a una velocidad vertiginosa. El Parlamento de Inglaterra aprobó una serie de leyes que socavaban gradualmente el poder de Roma sobre la Iglesia inglesa. El clero debía reconocer al rey como su protector supremo y cabeza de la Iglesia en Inglaterra. Fue un paso revolucionario que ningún monarca cristiano en Europa
había dado desde la escisión con Constantinopla. Anne Boleyn, para entonces, ya no ocultaba su triunfo. Sabía que la victoria estaba cerca. El rey había tomado su decisión y nada podría hacerle retroceder. Enrique era un hombre obstinado, arbitrario, acostumbrado a conseguir sus propósitos a cualquier precio. La idea de que algún lejano papa en Roma pudiera dictarle, a él, rey de Inglaterra, cómo debía vivir y con quién casarse, se le antojaba insoportable. Anne solo echaba leña al fuego, pero el fuego ya ardía en el alma de Enrique. Hacia finales de 1532 o principios de 1533, Anne finalmente cedió ante el rey. Estaba embarazada. Esto lo cambió todo. Enrique ya no podía demorarse. Necesitaba una esposa legítima y un heredero legal. En enero de 1533, el rey y Anne se casaron en secreto. La ceremonia se celebró en un círculo íntimo, sin pompa ni publicidad. Formalmente, Enrique seguía casado con Catalina, pero para él, ese matrimonio ya no existía. En marzo del mismo año, el nuevo arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, convocó un tribunal eclesiástico. Enrique presentó oficialmente sus argumentos contra el matrimonio con Catalina. Cranmer, obediente a la voluntad del rey, dictó sentencia. El matrimonio de Enrique y Catalina era nulo por contravenir la ley divina. Catalina dejaba de ser reina. Era la princesa viuda de Gales, la viuda del príncipe Arturo. Su hija María era declarada hija ilegítima y despojada de sus derechos al trono. Esta decisión dividió Inglaterra. Muchos creían en Catalina y la consideraban la verdadera reina. El pueblo llano amaba a la princesa por su piedad, dignidad y entereza. A Anne, en cambio, la consideraban una arribista, una destructora de hogares, casi una bruja que había hechizado al rey. En la corte se rumoreaba sobre sus ojos oscuros, una marca de nacimiento en el cuello y un dedo extra en una mano, aunque esto último era una clara calumnia. Pero los rumores se multiplicaban, creando alrededor de Anne una atmósfera de temor místico y odio. El 1 de junio de 1533, Anne Boleyn fue coronada en la abadía de Westminster como reina consorte de Inglaterra. La ceremonia fue suntuosa y solemne. Anne recorrió la alfombra escarlata con un manto de armiño, con el cabello suelto, como era costumbre en la coronación de las reinas. Sobre su cabeza se posó la corona de San Eduardo, que habitualmente se utilizaba para coronar a los monarcas, no a sus consortes. Fue algo sin precedentes. Enrique deseaba demostrar a todos que Anne no era simplemente una esposa, sino una reina con plenos derechos. Pero la celebración se vio empañada por la ausencia demostrativa de muchos lores y damas nobles. Entre el pueblo, la coronación provocó más desaprobación silenciosa que alegría. Los londinenses observaron la procesión con el ceño fruncido, y en algunos lugares se oyeron gritos de desprecio. Anne sintió esa frialdad, pero se mantuvo altiva. Había conseguido su objetivo. Se había convertido en reina de Inglaterra. Sin embargo, el precio de esta victoria resultó ser mayor de lo que podía imaginar. En marzo de 1534, el Parlamento aprobó la primera ley de sucesión. Según esta ley, la princesa María era oficialmente declarada ilegítima por haber nacido del pecaminoso concubinato de Enrique con Catalina de Aragón. La heredera al trono se convertía en la hija de Anne Boleyn, Elizabeth, la única reina legítima. Todos los súbditos debían prestar juramento de lealtad a esta ley. La negativa implicaba acusaciones de alta traición y la pena de muerte. El 7 de septiembre de 1533, Anne dio a luz. Los astrólogos habían predicho un varón. Se habían preparado documentos anunciando el nacimiento de un príncipe, pero nació una niña. El rey no ocultó su decepción. Felicitó a Anne con reserva y se marchó de caza. La niña fue bautizada como Elizabeth, en honor a la madre de Enrique, Elizabeth de York. Nadie podía imaginar entonces que esta pequeña princesa
llegaría un día a ser la más grande reina de la historia de Inglaterra. El rey deseaba un heredero que continuara la dinastía Tudor y asegurara la estabilidad del reino. Todo el sentido de la ruptura con Roma, toda esta grandiosa transformación, se había planeado en aras de un hijo, y Anne no había logrado dárselo. A partir de este momento, la posición de la nueva reina comenzó a debilitarse lenta pero inexorablemente. Al convertirse en reina, Anne Boleyn descubrió rápidamente que el poder no traía la felicidad. La rodeaban enemigos, manifiestos y ocultos. La vieja aristocracia, que consideraba a los Boleyn unos advenedizos, afilaba sus colmillos. Los partidarios de Catalina de Aragón y de la princesa María odiaban a la nueva reina con toda su alma. Los católicos la veían como una hereje que había destruido la unidad de la Iglesia. El pueblo llano la culpaba de las desgracias del país. Incluso en la corte, entre aquellos que outwardly mostraban deferencia, muchos en secreto anhelaban su caída. Anne intentó afianzar su posición, repartiendo cargos y favores a sus partidarios. Intervino activamente en política, algo inusual para una reina consorte. La mayoría de las reinas se mantenían en la sombra, dedicándose a la beneficencia y a la procreación de herederos. Pero Anne era diferente. Participaba en las reuniones del consejo, recibía embajadores, expresaba opiniones sobre cuestiones de política exterior e interior. A algunos esto los maravillaba, a otros los irritaba. A una mujer no le correspondía inmiscuirse en asuntos de hombres, pensaban. El rey, en los primeros meses de matrimonio, estaba enamorado y permitía muchas cosas a Anne, pero gradualmente la pasión comenzó a enfriarse. Enrique era un hombre voluble en sus afectos. La novedad se había desvanecido, el misterio se había desvelado, y Anne se había convertido en una esposa común y corriente, que además no le había dado un hijo. El rey comenzó a fijarse en otras damas de la corte. Anne lo notaba y se enfurecía. Armaba escenas de celos, reprochaba a Enrique, exigía fidelidad. Esto fue un error. Enrique no toleraba que le dijeran lo que tenía que hacer, y cada una de estas discusiones lo alejaba de su esposa. Mientras tanto, la situación política en Europa se volvía cada vez más tensa. El Papa romano Clemente VI había excomulgado a Enrique. Esto significaba que cualquier monarca católico podía atacar Inglaterra sin temor a pecar. El emperador Carlos V y el rey francés Francisco I cesaron su enemistad y comenzaron negociaciones. Existía un riesgo real de que se unieran para una cruzada contra la Inglaterra herética. Enrique estaba nervioso. Reforzaba el ejército y la marina, forjaba alianzas, buscaba el apoyo de los príncipes protestantes alemanes. Dentro del país tampoco reinaba la calma. La reforma de la Iglesia, iniciada por el rey, provocó resistencia. Muchos sacerdotes y monjes no querían reconocer a Enrique como cabeza de la Iglesia. Comenzaron arrestos y ejecuciones de los disidentes. Las víctimas más conocidas fueron Tomás Moro, ex canciller y destacado humanista, y John Fisher, obispo de Rochester. Ambos se negaron a jurar lealtad a la ley de sucesión, que reconocía a Ana como reina. Ambos fueron acusados de alta traición y ejecutados en el verano de 1535. Sus ejecuciones conmocionaron a Europa. Tomás Moro era conocido como uno de los hombres ilustrados de su tiempo, autor de la famosa Utopía, amigo de Erasmo de Róterdam. A Ana se la culpaba de estas ejecuciones. Se decía que exigía la muerte de quienes se negaban a reconocerla como reina. Quizás había algo de verdad en esto. Ana no perdonaba a sus enemigos y no sabía olvidar las ofensas. Pero la decisión la tomaba el rey, y Enrique, en aquellos años, fue implacable con todos los que osaron contradecir su voluntad. Dejó de ser el monarca alegre y generoso que se conocía en su juventud. El poder, la paranoia y el miedo a las conspiraciones lo convirtieron en un tirano. En 1535, Ana volvió a estar embarazada. Esto infundió esperanza,
Quizás esta vez nacería un niño. Pero en enero de 1536, la reina perdió al bebé. Esto ocurrió el mismo día en que enterraban a Catalina de Aragón, la primera esposa de Enrique, que murió en el exilio y el olvido. La coincidencia resultó siniestra. Los cortesanos susurraban que era una señal de la ira divina. Lo peor era que Ana había perdido precisamente un niño varón. Enrique estaba furioso. Acusó a su esposa de haberle engañado en sus expectativas. A partir de ese momento, la situación de Ana se volvió crítica. El rey se había enfriado definitivamente con ella. Cortejaba abiertamente a Jane Seymour, una dama de compañía tranquila, modesta y todo lo contrario a Ana. Jane era una rubia pálida de modales apacibles. No armaba escándalos, no se inmiscuía en política, no irritaba al rey con su inteligencia y su independencia. Enrique estaba harto de Ana, quería tranquilidad y, por supuesto, un hijo. Ana sentía que la tierra se le escapaba bajo los pies, pero no podía hacer nada. El círculo a su alrededor se estrechaba. La reina encontró un peligroso enemigo en la figura de Thomas Cromwell, el consejero más cercano del rey y el gobernante de facto de Inglaterra tras la caída de Wolsey. Cromwell era un pragmático inteligente y frío, un maestro de las intrigas políticas. Al principio apoyó a Ana, viéndola como una aliada en el asunto de la reforma de la Iglesia. Pero ahora se dio cuenta de que la reina se había convertido en una carga para el rey. Enrique quería deshacerse de ella, pero ¿cómo? El divorcio era imposible, pues entonces habría que reconocer que el segundo matrimonio también era inválido, y por lo tanto, toda la ruptura con Roma había sido en vano. Solo quedaba una salida. Cromwell comenzó a tejer una red en la que debía caer la reina. En la primavera de 1536, Thomas Cromwell se dispuso a ejecutar su plan. Necesitaba reunir pruebas contra Ana Bolena que permitieran acusarla de alta traición, y la traición de la reina significaba automáticamente la pena de muerte. Cromwell era un maestro en su oficio. Sabía cómo obtener confesiones, cómo intimidar a los testigos, cómo presentar lo inocente como criminal. La máquina de la represión comenzó a funcionar. Primero, arrestaron a varios músicos de la corte y sirvientes cercanos a la reina. Fueron interrogados con saña, exigiéndoles que contaran sobre el comportamiento de Ana, sus conversaciones y sus encuentros con los caballeros de la corte. Bajo presión, algunos de ellos comenzaron a decir lo que querían oír. Sí, la reina a veces recibía a jóvenes en sus aposentos. Sí, bailaba con ellos, reía, flirteaba. Todo esto era un comportamiento cortesano normal, pero ahora cada gesto, cada palabra adquirían un significado siniestro. El 29 de abril, durante un torneo de mayo, Enrique abandonó repentinamente las tribunas y se marchó de Greenwich sin decir nada a Ana. La reina quedó sola, sin entender qué estaba pasando. Al día siguiente, el 30 de abril, fue arrestado Mark Smeaton, un músico de la corte, un talentoso laudista de familia humilde que había hecho carrera gracias a su arte. Fue acusado de adulterio con la reina. Después de ser torturado, Smeaton confesó. Los historiadores creen que la confesión fue falsa, obtenida bajo amenazas y dolor. Pero para Cromwell, esto no importaba. El primer eslabón de la cadena estaba listo. El 2 de mayo, Ana fue arrestada directamente en el Palacio Real. Miembros del Consejo Privado se presentaron ante ella y le anunciaron que estaba acusada de infidelidad conyugal y alta traición. Ana estaba conmocionada. Negó todas las acusaciones, las calificó de absurdas, exigió una audiencia con el rey. Pero Enrique se negó a verla. La reina fue llevada a la barcaza que debía transportarla a la torre. Ana comprendió que era el fin. La llevaron a la misma fortaleza donde, apenas 3 años antes, se preparaba para su coronación. Ahora entraba allí como una criminal. Junto a ella arrestaron a otros 4 hombres. Henry Norris, gentilhombre de cámara del rey,
y amigo íntimo de Enrique, William Brereton, gentilhombre de cámara, Francis Weston, caballero cortesano, y su propio hermano George Boleyn, vizconde de Rochford. Todos ellos fueron acusados de relaciones amorosas con la reina. A George también se le acusó de incesto, lo que era especialmente monstruoso. Más tarde, arrestaron a otro Sir Richard Page, pero finalmente fue liberado por falta de pruebas. En la torre, Ana fue alojada en los mismos aposentos donde pasó la noche antes de su coronación. La ironía del destino fue cruel. Permanecieron con ella 4 damas de compañía, que debían vigilar cada una de sus palabras y movimientos. Ana a veces lloraba, a veces caía en la histeria, a veces intentaba razonar lógicamente, demostrando lo absurdo de las acusaciones. Todas sus palabras eran registradas y transmitidas a Cromwell. Él buscaba en ellas alguna confirmación de culpabilidad, pero Ana no hizo tales confesiones. Las acusaciones eran monstruosas. A Ana se le acusaba de haber mantenido relaciones criminales con 5 hombres. Además, algunas de estas relaciones databan de la época en que estaba embarazada de la princesa Isabel. Se le imputaba haber planeado con sus amantes la muerte del rey para casarse luego con uno de ellos y ponerlo en el trono. Era alta traición en estado puro. Si las acusaciones se hubieran confirmado, a Ana le esperaba una muerte cruel por quemar viva. El 12 de mayo comenzó el juicio contra Norris, Brereton, Weston, Smeaton y George Boleyn. Todos, excepto Smeaton, negaron su culpabilidad, pero el veredicto estaba decidido. Los 5 fueron declarados culpables y condenados a muerte. Debían ser ahorcados, destripados y descuartizados, como correspondía a los traidores. Pero Enrique conmutó la sentencia a decapitación. Esta fue la única misericordia que les concedió. El 15 de mayo tuvo lugar el juicio de la propia Ana. La juzgaron en el gran salón de la torre. Los jueces eran 26, entre ellos su antiguo amante Henry Percy, conde de Northumberland, y su propio tío Thomas Howard, duque de Norfolk. Percy se sintió indispuesto durante el juicio y se desmayó varias veces. Howard dirigió el proceso con frialdad, sin mostrar ninguna emoción. El parentesco no importaba. Más importante era la lealtad al rey. Ana se mantuvo con dignidad. Refutó cada acusación, demostró su inconsistencia, habló de manera convincente y apasionada. Muchos de los presentes se sorprendieron por su valentía, pero el resultado estaba decidido. Los jueces la declararon unánimemente culpable. El duque de Norfolk leyó la sentencia. Ana Bolena es culpable de alta traición y adulterio. Se le condena a muerte por quemar en la hoguera o por decapitación a voluntad del rey. Ana escuchó la sentencia con calma y pronunció un breve discurso en el que una vez más declaró su inocencia, pero añadió que estaba dispuesta a aceptar la voluntad de Dios. Tras la lectura de la sentencia, Ana fue devuelta a sus aposentos en la torre. Sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida. El 17 de mayo, 2 días después de su juicio, fueron ejecutados los 5 hombres acusados de tener relación con ella. Mark Smeaton fue ahorcado como un plebeyo. 4 nobles fueron decapitados con hacha en Tower Hill, el lugar público de ejecución junto a la fortaleza. George Boleyn, el hermano de Ana, subió al cadalso con dignidad. En su discurso final, reconoció que era pecador, como todos los hombres, pero no especificó en qué. Fue ejecutado primero. Cuando a Ana le comunicaron la muerte de su hermano, lloró, pero pronto se recompuso. Enrique quería acabar lo más rápido posible. Ya le había hecho una propuesta a Jane Seymour y planeaba la boda. Pero primero era necesario formalizar legalmente la ruptura con Ana. El 17 de mayo, el día de la ejecución de los 5 acusados, el arzobispo Thomas Cranmer declaró nulo el matrimonio de Enrique y Ana. La base fue que Enrique, antes, había tenido una relación con la hermana de Ana, María Bolena,
y los cánones eclesiásticos prohibían casarse con parientes cercanos de la amante. Esto fue un absurdo de primer orden. Resultaba que Ana no era una esposa legítima, pero al mismo tiempo fue juzgada y ejecutada como reina por traición a un marido que, según la decisión de la Iglesia, no era su marido. La princesa Isabel, al igual que María antes que ella, fue declarada nacida fuera del matrimonio. Ana aceptó esta noticia con amargura. Solo pidió una cosa: que su hija no sufriera. Isabel tenía solo 2 años y 8 meses. La niña quedó huérfana, despojada de su título, rechazada por su padre. Ana entendió que no podía ayudar a su hija en nada, pero rezó para que el Señor protegiera al niño. Estas oraciones, quizás, fueron escuchadas. Isabel sobreviviría, superaría todas las tormentas y peligros, y un día se convertiría en una gran reina que gobernaría Inglaterra durante 45 años. Enrique dispuso que la ejecución de Ana se realizara no con hacha, sino con espada. Fue una señal de la misericordia real. La espada se consideraba un instrumento más noble, y la ejecución con espada era más rápida y limpia que con hacha. Para ello, se llamó desde la ciudad francesa de Calais a un verdugo experimentado, un maestro en su oficio. El rey quería que Ana no sufriera. Quizás, en el fondo de su alma, todavía recordaba cuánto amaba a esta mujer, aunque ahora la odiaba por no haber cumplido sus expectativas. El 18 de mayo, a Ana le comunicaron que la ejecución tendría lugar al día siguiente al mediodía. Pasó la última noche rezando. Estuvo con ella un sacerdote, al que se confesó y comulgó. Ana juró varias veces sobre los santos sacramentos que era inocente, que nunca había traicionado al rey. El sacerdote le creyó. Muchos de los que estuvieron cerca de ella en estas últimas horas también creyeron, pero eso no importaba. La sentencia estaba dictada y el rey quería ver a Ana muerta. Por la mañana del 19 de mayo, Ana se levantó temprano. Se vistió con un modesto vestido gris con cuello blanco, una falda interior blanca y un gorro oscuro. Se recogió el pelo bajo el gorro. Estaba tranquila, incluso alegre. La muerte ya no la asustaba. Ana sabía que todo terminaría pronto, y esto le traía alivio. Pidió que le trajeran la comunión una vez más y volvió a jurar su inocencia. La ejecución debía tener lugar en Tower Green, el patio interior de la fortaleza, y no en público. Esto también fue un privilegio. Normalmente, los traidores eran ejecutados ante una gran multitud, convirtiendo la ejecución en un espectáculo público. A Ana, como reina, se le concedió el honor de morir en relativa soledad. En la ejecución solo estuvieron presentes altos funcionarios, representantes de la nobleza y algunas personas especialmente invitadas. No se permitió la entrada al pueblo llano. Se construyó un cadalso especialmente para esta ejecución. Era poco alto, forrado de paño negro. Al lado había paja para absorber la sangre. El verdugo ya esperaba, vestido de negro, con una gran espada a 2 manos. Su rostro no estaba cubierto con una máscara, como hacían los verdugos ingleses. Los franceses no se avergonzaban de su profesión. Este hombre era un profesional de altísimo nivel, capaz de cortar una cabeza de un solo golpe certero. Alrededor de las 9 de la mañana, antes de la hora prevista, sacaron a Ana de sus aposentos. La acompañaron el alguacil, Sir William Kingston, y 4 damas de compañía. Ana caminaba con paso firme, sin mostrar miedo. Subió al cadalso y se dirigió a la pequeña multitud de presentes con un último discurso. Por tradición, los condenados no podían decir nada contra el rey ni contra la sentencia. De lo contrario, la ejecución se interrumpía inmediatamente y el desgraciado era llevado a la tortura. Ana habló con voz firme. Estaba pálida, pero se mantuvo con dignidad real. Sus palabras fueron cuidadosamente sopesadas. No podía declarar abiertamente su inocencia, no podía culpar al rey, no podía poner en peligro a su hija.
Todo lo que dijo estuvo dictado por la necesidad de proteger a Isabel. Queridos cristianos, he venido aquí a morir, pues tal es la ley, y por ley he sido condenada a morir. Por lo tanto, no diré nada en contra de esto. No he venido aquí para culpar a nadie, ni para hablar de por qué he sido condenada. Pero ruego a Dios que salve al rey y le conceda reinar mucho tiempo sobre vosotros, pues nunca hubo monarca más misericordioso y bondadoso. Conmigo siempre fue un señor bueno, piadoso y generoso. Si alguien se dedica a razonar sobre mi caso, le pido que me juzgue de la mejor manera. Por lo tanto, me despido del mundo y de todos vosotros, y de corazón os pido a todos que recéis por mí. Estas palabras sonaron a sumisión, pero muchos oyeron en ellas una amarga ironía. Un monarca misericordioso y bondadoso que envía a la muerte a una mujer inocente. Ana jugó el último papel de su vida y lo jugó brillantemente. No dio a sus enemigos motivos para regodearse de su debilidad. Moría como reina, aunque despojada de su corona. Después del discurso, Ana se quitó el gorro de la cabeza. Una dama de compañía le entregó una venda blanca con la que debía vendarse los ojos. Ana pidió a las jóvenes que la ayudaran a recogerse el pelo para que el cuello quedara completamente descubierto. Tenía miedo de que el verdugo pudiera fallar si el pelo estorbaba. Las damas de compañía lloraron, pero Ana las tranquilizó. Dijo que tenía un cuello fino y que todo sería rápido. Incluso sonrió, rodeándose el cuello con las manos, demostrando lo pequeño que era. El verdugo estaba a un lado. No mostraba la espada deliberadamente para no asustar a la condenada con antelación. Cuando Ana se arrodilló sobre la paja, le hizo una señal a su ayudante. Este gritó a alguien en voz alta, distrayendo la atención de Ana. Ella instintivamente giró la cabeza en esa dirección. En ese momento, el verdugo dio un paso adelante, alzó la espada y con un solo golpe fulminante le cortó la cabeza a la reina. Ana ni siquiera tuvo tiempo de entender lo que había pasado. La muerte llegó al instante, sin dolor, sin agonía. Eran alrededor de las 9 de la mañana del 19 de mayo de 1536. Ana Bolena, segunda esposa del rey Enrique VIII, reina de Inglaterra, tenía alrededor de 30 años. Vivió una vida corta, pero increíblemente brillante. Cambió la historia de todo un país. Por su causa, Inglaterra se rompió con Roma. Comenzó la Reforma. Se sentaron las bases de la futura Iglesia anglicana. El cuerpo de Ana y su cabeza fueron colocados en una vieja caja de flechas que se encontró en la torre. Ni siquiera le prepararon un ataúd. Fue enterrada allí mismo, en la capilla de San Pedro ad Víncula, situada en el recinto de la torre. La tumba no estaba marcada, el lugar de entierro no se registró con exactitud. Solo en el siglo XIX, durante las obras de restauración, se descubrieron los restos de varias mujeres ejecutadas en la torre, y unos de ellos se atribuyeron a Ana Bolena. Al día siguiente de la ejecución de Ana, el 20 de mayo, el rey Enrique se comprometió con Jane Seymour. El 30 de mayo se casaron. Enrique no guardó ningún luto. Se divertía, organizaba fiestas y demostraba alegría. Estaba libre de la mujer que, según él, lo había engañado, encantado, no le había dado un hijo y se había atrevido a ser infiel. Enrique se convenció de la culpabilidad de Ana y nunca más dudó de ello. La borró de su vida tan fácilmente como borraba a todos los que dejaban de serle necesarios. Jane Seymour sí dio a Enrique un hijo, el príncipe Eduardo, en octubre de 1537. El rey estaba feliz. Por fin tenía un heredero legítimo varón. Pero la alegría fue efímera. 12 días después del parto, Jane murió de fiebre puerperal. Enrique lamentó sinceramente su muerte. De sus 6 esposas, amaba más a Jane porque le dio un hijo y murió antes de poder decepcionarlo. Inglaterra, mientras tanto, continuaba cambiando. La reforma, iniciada por el matrimonio con Ana, cobraba impulso. Los monasterios se cerraban uno tras otro,
sus bienes se confiscaban en beneficio de la corona. La vieja religión cedía paso a la nueva. Los servicios en latín eran reemplazados por los servicios en inglés. El poder del Papa de Roma ya no se reconocía. La Iglesia de Inglaterra se volvió independiente, subordinada solo al rey. Todo esto sucedía ya sin Ana, pero fue su obstinado deseo de convertirse en reina lo que puso en marcha este proceso irreversible. La hija de Ana, la princesa Isabel, creció en desgracia. Fue declarada nacida fuera del matrimonio, despojada de su título, enviada lejos de la corte. Casi no se la recordaba. Enrique veía rara vez a su hija y no mostraba interés por ella. La niña creció con la comprensión de que su madre había sido ejecutada como traidora, de que ella misma no tenía ningún derecho al trono, de que su destino dependía de la misericordia de un padre que podía cambiar de opinión sobre ella en cualquier momento. Pero Isabel resultó ser de la misma casta que su madre. Era inteligente, culta, cautelosa y increíblemente resistente. Sobrevivió al reinado de su hermano menor, Eduardo VI, que murió a los 16 años. Sobrevivió al reinado de su hermana mayor, María I, hija de Catalina de Aragón, que intentó devolver Inglaterra al seno de la Iglesia Católica, y por ello recibió el apodo de María la Sanguinaria. Isabel sobrevivió a intrigas, acusaciones de conspiraciones, amenazas de ejecución, y en 1558, cuando María murió, Isabel ascendió al trono. Su coronación fue un triunfo de la hija de Ana Bolena. Isabel reinó 45 años y pasó a la historia como una de las grandes reinas del mundo. Bajo su reinado, Inglaterra se convirtió en una potencia marítima, derrotó a la invencible Armada de España, inició la colonización del Nuevo Mundo, vivió un florecimiento cultural que dio al mundo a William Shakespeare. Isabel nunca se casó ni tuvo hijos. Todos los testimonios fueron sacados de contexto, obtenidos bajo tortura o simplemente inventados. Ana fue víctima de un juego político en el que ella misma participó alguna vez, pero ahora resultó ser el lado más débil. La muerte de Ana Bolena no puso fin a la tormenta que ella había desatado en vida. Por el contrario, las consecuencias de su corto reinado se sintieron en Inglaterra durante décadas e incluso siglos. Se convirtió en un símbolo alrededor del cual se cristalizaron puntos de vista opuestos. Para unos, fue una mártir, inocentemente asesinada por un esposo tirano. Para otros, siguió siendo una pecadora, una seductora, que destruyó el matrimonio legítimo del rey e hundió al país en un cisma religioso. Los católicos odiaban su memoria. A sus ojos, Ana era un demonio del infierno, una bruja que había embrujado al rey y lo había obligado a renunciar a la fe verdadera. Creían en todas las acusaciones presentadas contra ella en el juicio y añadían las suyas propias. Se rumoreaba que Ana tenía 6 dedos en una mano, que en su cuello le crecía una gran verruga similar a un bocio, que poseía magia negra y preparaba pociones. Todo esto era mentira, pero la mentira, repetida muchas veces, se parece a la verdad. Los protestantes, por el contrario, veneraban a Ana como patrona de la Reforma. Recordaban que apoyaba las ideas de transformaciones religiosas, patrocinaba a sacerdotes reformistas, distribuía libros protestantes, incluido el Nuevo Testamento en inglés. Ana contribuyó al nombramiento de personas que compartían las nuevas ideas para cargos eclesiásticos. Utilizó su influencia sobre el rey para promover la causa de la Reforma, aunque lo hizo tanto por razones políticas como por religiosas. John Foxe, historiador y martirólogo protestante,
autor del famoso Libro de los Mártires, incluyó a Ana Bolena en la lista de los que sufrieron por la fe verdadera. La representó como una piadosa cristiana, víctima de una conspiración católica. Esta versión se difundió ampliamente en la época isabelina, cuando la hija de Ana gobernaba Inglaterra. En la corte de Isabel no se acostumbraba a recordar el trágico destino de su madre, pero todos sabían que la reina recordaba y que la memoria de Ana Bolena exigía cautela. La propia Isabel rara vez mencionaba a su madre en público. Nunca se intentó la rehabilitación oficial de Ana Bolena ni la revisión de su sentencia. Habría sido un riesgo excesivo. Dicho escrutinio habría puesto en tela de juicio la legitimidad del matrimonio de Enrique VIII con Ana y, por ende, la legalidad de Isabel como heredera al trono. Por ello, la reina guardaba silencio, pero portaba un anillo con miniaturas suyas y de Ana, ocultas bajo una tapa. Era una señal privada de recuerdo y afecto. En la corte de Isabel se forjó una leyenda sobre la inocencia de Ana. Poetas cortesanos componían versos aludiendo al trágico destino de la madre de la reina. Dramaturgos dejaron obras donde, bajo nombres ficticios, se adivinaban personajes históricos reales. William Shakespeare, en su obra tardía Enrique VIII, retrató a Ana como una dama hermosa y virtuosa, víctima de las intrigas palaciegas. Es cierto que la obra se escribió después del fallecimiento de Isabel, bajo el reinado de Jacobo I. La Torre de Londres, lugar donde Ana fue ejecutada, se convirtió en un sitio de peregrinación para quienes se interesaban por su destino. Los visitantes solicitaban ver el lugar de la ejecución, la capilla donde yacía. Se contaban leyendas sobre el fantasma de Ana Bolena, que vagaba por la torre por las noches, portando su propia cabeza. Estas historias se transmitieron de generación en generación, acumulando detalles. El espectro de Ana se transformó en parte del folclore inglés, símbolo de una vida injustamente truncada. En el siglo XVII, durante la Revolución Inglesa y la Guerra Civil, la historia de Ana Bolena adquirió un nuevo significado. Los opositores a la monarquía utilizaron su suerte como ejemplo de la tiranía de los monarcas. Recordaban que ni una reina estaba a salvo de la arbitrariedad de un rey despótico, y que la ley carecía de valor cuando un gobernante decidía deshacerse de una persona indeseada. Ana se convirtió en un emblema de la lucha contra el absolutismo. Historiadores de los siglos XV y XVII intentaron desentrañar lo que realmente ocurrió en 1536. Estudiaron documentos, cartas y testimonios de coetáneos. Gradualmente, se hizo evidente que las acusaciones contra Ana eran falsas. Había demasiadas inconsistencias, muy pocas pruebas fehacientes y un trasfondo político demasiado obvio en todo el asunto. Ana fue eliminada porque el rey deseaba deshacerse de ella, y no se necesitaba ninguna otra razón. En el siglo XIX, la Torre de Londres experimentó una extensa restauración. Durante las obras en la capilla de San Pedro ad Víncula, se descubrió el suelo y se hallaron los restos de varias personas ejecutadas y enterradas allí sin las debidas ceremonias. Entre ellos se identificó a Ana Bolena, su hermano George, Catalina Howard, quinta esposa de Enrique VIII, también ejecutada por traición, y Jane Grey, la reina de 9 días, decapitada a los 16 años. Los restos fueron reinhumados con honores y se colocó una placa conmemorativa con sus nombres. El siglo XX trajo una nueva ola de interés por Ana Bolena. Se escribieron novelas, se filmaron películas, se representaron obras de teatro, y su imagen fue romantizada. Se presentó a Ana como una víctima del amor, una mujer que se atrevió a desafiar el sistema, una luchadora por sus derechos en un mundo donde las mujeres carecían de ellos. Las feministas la vieron como una precursora, aunque trágica. Ana se convirtió en un ícono de la cultura popular, protagonista de innumerables biografías y obras de ficción. Han transcurrido casi 500 años desde la ejecución de Ana Bolena, pero los debates sobre ella persisten. Cada nueva generación de historiadores revisa su destino,
intenta comprender quién fue realmente y separar la verdad de las milenarias capas de mitos y leyendas. Los investigadores contemporáneos tienen acceso a documentos que sus predecesores no poseían. Aplican nuevos métodos de análisis, utilizan avances científicos para fechar y verificar fuentes. Gracias a estas investigaciones, hoy sabemos más de Ana de lo que incluso sus contemporáneos conocieron. Podemos reconstruir la cronología de su vida, comprender los motivos de sus acciones, evaluar su impacto en la historia. Y aún así, mucho permanece enigmático. No sabemos con exactitud cuándo nació. No sabemos si amó al rey Enrique o si simplemente explotó su pasión para alcanzar el poder. No sabemos en qué pensaba en sus últimos instantes antes de la ejecución, arrodillada, aguardando el golpe de la espada. Una cosa es cierta: Ana Bolena fue una figura excepcional. Poseía el intelecto, la voluntad y el carisma que le permitieron ascender de simple dama de compañía a reina de Inglaterra. Fue un ascenso increíble para una mujer del siglo XV, cuando el destino de las mujeres lo determinaban los hombres, padres, hermanos, maridos. Ana intentó tomar su destino en sus propias manos y por un tiempo lo logró, pero al final el sistema fue más fuerte. Una mujer no podía ganar en un juego cuyas reglas escribían los hombres. Las acusaciones contra Ana son rechazadas casi unánimemente por los historiadores modernos. No existieron pruebas de su adulterio entonces, ni ahora. Las fechas de las supuestas relaciones adúlteras no coinciden con los movimientos reales de Ana y los hombres acusados. Muchos de ellos simplemente no estaban en los lugares donde supuestamente ocurrieron los encuentros. Los testimonios de los testigos se contradecían y desafiaban el sentido común. La confesión de Mark Smeaton fue obtenida bajo tortura y no estaba respaldada por nada más que las palabras del desafortunado músico. Enrique VIII estaba obsesionado con la idea de una dinastía. Temía que después de su muerte comenzara una nueva guerra por el trono, similar a la que asoló Inglaterra en el siglo XV durante la Guerra de las Dos Rosas. Necesitaba un hijo, un heredero legítimo que nadie pudiera disputar. Catalina de Aragón no le dio un hijo, Ana Bolena tampoco. Por lo tanto, se necesitaba un tercer intento, y para ello había que deshacerse de Ana. El divorcio era imposible. Enrique ya se había divorciado de Catalina, o mejor dicho, había logrado la anulación del matrimonio. Si hubiera intentado divorciarse de Ana, habría socavado toda la lógica de la ruptura con Roma. Resultaría que el rey se había casado ilegalmente 2 veces, lo que significaría que su poder sobre la Iglesia, su título de jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, perdían legitimidad. Esto Enrique no podía permitirlo. Solo quedaba eliminar a Ana físicamente, pero encontrar una base legal para ello. Thomas Cromwell ideó un plan que simultáneamente liberaba al rey de una esposa molesta y fortalecía el poder real. Acusando a Ana de traición, se podía demostrar que nadie estaba por encima de la ley, que incluso la reina respondería por un crimen. Esto debía intimidar a los cortesanos y demostrar cuán peligroso era oponerse a la voluntad de Enrique. La ejecución de Ana y de los 5 hombres acusados junto a ella se convirtió en una advertencia para todos. Pero había otro motivo. Cromwell y Ana se habían convertido en adversarios políticos. Divergían en sus puntos de vista sobre la política exterior y el ritmo de la reforma eclesiástica. Ana apoyaba una alianza con Francia y un rápido avance de las reformas. Cromwell se inclinaba por una alianza con los príncipes protestantes alemanes y un enfoque más cauteloso. La reina intentaba influir en el rey en contra de Cromwell. Él comprendió que solo uno de ellos podía quedar y golpeó primero. Al eliminar a Ana, fortaleció su propia posición, aunque esto no le duró mucho. 4 años después, Enrique también ejecutó a Cromwell bajo cargos de alta traición. El recuerdo de Ana Bolena sobrevivió a los siglos gracias a su hija. El reinado de Isabel I se convirtió en la época dorada de Inglaterra,
y los historiadores no podían pasar por alto a la madre de la gran reina. Cada biografía de Isabel incluía inevitablemente la historia de Ana. Cada relato de la Reforma en Inglaterra mencionaba su papel. Ana entró en la historia no como una villana ni como una santa, sino como una personalidad compleja y contradictoria, cuya vida se encontró en el centro de grandes acontecimientos históricos. Hoy, casi 500 años después, podemos evaluar la importancia de Ana Bolena para la historia de Inglaterra. Sin ella, quizás no habría habido la ruptura con Roma, o al menos habría ocurrido más tarde y de forma diferente. Sin ella, no habría habido la reina Isabel, y por lo tanto, la historia de Inglaterra y del mundo habría sido distinta. La Inglaterra isabelina no habría derrotado a la Armada Invencible, no habría comenzado la colonización de América del Norte, no habría dado al mundo a Shakespeare y al teatro del Renacimiento. Ana Bolena tuvo una vida corta, solo 3 años fue reina, pero su influencia en la historia fue inmensa. Fue una mujer que se atrevió a desafiar el orden establecido, logró lo imposible y pagó el precio más alto por ello. Su historia se convirtió en una advertencia e inspiración para muchas generaciones. Demostró que una mujer podía ser no solo un adorno en la corte, no solo un instrumento de matrimonios dinásticos, sino una jugadora política plena, capaz de influir en el destino de los estados. El 19 de mayo de cada año, en la capilla de San Pedro ad Vincula en la Torre de Londres, se celebra un servicio conmemorativo. Se realiza en memoria de aquellos que fueron ejecutados y enterrados allí sin los debidos honores. Entre los nombres conmemorados siempre suena el de Ana Bolena, reina de Inglaterra, decapitada por orden de su propio esposo a la edad de aproximadamente 30 años. Su tumba está marcada por una modesta losa en la concapilla. Los turistas acuden a miles para rendir homenaje a la memoria de una mujer que cambió la historia. La historia de Ana Bolena nos recuerda la fragilidad del poder, el precio de las ambiciones, la crueldad de los juegos políticos. Muestra cómo la pasión personal de un rey puede cambiar el destino de un país entero. Demuestra que en la historia no hay héroes absolutos ni villanos. Solo hay personas con sus deseos, miedos, debilidades y fortaleza. Ana fue una de esas mujeres. Soñó con el poder y lo obtuvo. Quiso amor y encontró pasión. Esperó un hijo, pero dio a luz a una hija que superó todas sus expectativas. La última mirada de Ana, arrodillada en el cadalso, se dirigió al cielo. Repitió una oración. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Estas fueron las últimas palabras que escucharon los que estaban cerca. Un instante después, la espada descendió y todo terminó. Ana Bolena abandonó este mundo tan rápida y dramáticamente como vivió. Su historia terrenal concluyó, pero la historia de su memoria, su influencia, su legado apenas comenzaba. Y esta historia continúa hasta hoy, mientras la gente recuerde el nombre de la mujer que fue reina de Inglaterra solo por 1000 días, pero cambió el país para siempre.